Bueno, vamos a comenzar a ver un poco este estudio sobre el libro de Zacarías, un libro que por ahí no hemos escuchado mucho hablar de él, pero he estado estudiándolo un poco y hay muchas enseñanzas lindas que podemos sacar y es el deseo que juntos podamos comprender este libro de la palabra de Dios. Zacarías dice el capítulo 1, llamamiento a volver a Jehová. Dice, en el 8º mes del año 2 de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Hasta aquí, esta porción de la palabra, vamos a meditar un poco en estos primeros 6 versículos. Después más adelante, si Dios lo permite, vamos a seguir avanzando. Zacarías, su nombre significa Jehová recuerda. Jehová recuerda. Y ahí hay una serie de nombres, ahí está el padre de Zacarías, Berequías, significa Jehová bendice. Y su abuelo Ido, buscaba el significado del nombre Ido, significa oportuno. Así que Jehová bendice de manera oportuna, es lo que nos están diciendo estos nombres, este grupo de nombres que tenemos acá. Nos da la idea de que Dios se acuerda de nosotros para bendecirnos en el momento oportuno. Qué interesante estos significados. Zacarías, según el Targum judío, fue muerto en el santuario y era profeta y sacerdote de Dios. En el libro de Nehemías, en el capítulo 12, versículo 4, habla ahí de su abuelo Ido como uno de los principales de los sacerdotes del templo, ¿no? Así que era de la familia sacerdotal Zacarías. El historiador Josefo declara que Zacarías fue muerto en el templo. Y también podemos ver mencionado por el mismo Señor Jesús en Mateo 23, si ustedes se fijan. Mateo 23, versículo 35 dice, para que venga sobre vosotras toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. También está ahí mencionado Zacarías. Bien, el bosquejo del libro lo podemos dividir, los primeros capítulos habla de esta visión que tiene Zacarías, estas 10 visiones mesiánicas que las recibe todo en una sola noche. Eso lo podemos ver en los primeros 6 capítulos del libro. Después tenemos una introducción histórica desde el capítulo 7 y 8, donde se puede comparar lo que Zacarías escribe
con Ageo, que fue contemporáneo a Zacarías, y también con Isaías. Y la última parte del libro es la visión profética. Desde el capítulo 9 al 14 podemos ver la profecía, la visión profética del juicio. Desde el capítulo 9 al 11 habla de la venida del Señor Jesucristo, y del capítulo 12 al 14 de la segunda venida del Señor Jesucristo. Este es un libro profético, como ya dijimos, y es totalmente visionario y contemporáneo, como decíamos, a la escritura de Ageo, ¿no? Si ustedes leen el primer versículo de Zacarías, dice: en el 8º mes del año 2 de Darío vino palabra de Jehová al profeta Zacarías. Y si leemos el primer versículo del capítulo 1 de Ageo, dice: en el año 2 del rey Darío, en el mes sexto. Estaban escritas el mismo año. Hay una diferencia ahí nomás de meses, pero está escrito de manera contemporánea. Se dice que Ageo tuvo una visión más práctica de lo que estaba aconteciendo, más con los pies en la tierra. Y Zacarías hizo un escrito más con la visión de lo que Dios le estaba mostrando. Más o menos este libro ha sido escrito en el año 520 antes de Cristo. El versículo 2 habla del enojo que tenía Dios por la desobediencia del pueblo de Israel. Dice: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Y en el versículo 3 vuelve a hacer mención y dice: dile pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, como haciéndolos recapacitar y que ellos se arrepientan. Aquí sale la primera mención de Jehová de los ejércitos, que después lo menciona muchas veces a lo largo del libro. Casi yo conté 52 veces que aparece Jehová de los ejércitos en este libro de Zacarías. Fíjense que en este mismo versículo 3 lo menciona 3 veces. Dice: dile pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. El significado de esa palabra, Jehová de los ejércitos, significa recursos sin límites y a su disposición para el bien de su pueblo. Es los recursos ilimitados que Dios tiene y a su entera disposición a favor de su pueblo. Como dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, Él es rico en misericordia. Él tiene todo el poder para darnos de su misericordia, que es abundante. Así que si estás necesitando en este tiempo, en especial un poco de su misericordia, qué bueno que puedas llegarte al Señor, que puedas llegarte a Dios, que la tiene en abundancia. En el versículo 4 hace una advertencia a los oyentes y les dice: no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Una advertencia que le hace al pueblo aquí el profeta de una manera muy, muy práctica. Lo que les está diciendo es que los padres de ellos no prestaron atención a la voz de Dios. Dios le había enviado a los profetas y ellos no tuvieron ninguna atención a lo que le dijo Oseas, a lo que le dijo Joel, a lo que les dijo Amós, también el mismo Isaías, Jeremías. Todos los profetas estaban advirtiéndoles de que se arrepintiese y que volviesen a Dios, pero no lo escucharon ni le prestaron atención a ninguno de ellos. Y esa es la razón por la que ellos fueron a la cautividad. El versículo 4 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos
y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Sin duda que por eso fue la razón de la cautividad del pueblo de Israel, ¿no? Por no haber sido obediente al mandato de Dios, por no haber sido obediente a escuchar la palabra de los siervos que Dios había puesto para advertirle al pueblo. No quisieron escuchar a Dios, ¿no? Cualquier similitud con la realidad, con lo que nos pasa hoy en día, ¿no? Cuán lejos se vive muchas veces de Dios y no se lo escucha, no se lo tiene en cuenta, pero Dios está, y Dios está viendo cada una de nuestras conductas, cada una de nuestro andar, y sus planes se cumplen, sus propósitos se van a cumplir por más que el hombre ignore a Dios. Dice el versículo 5, vuestros padres, ¿dónde están? Aquí le hace una pregunta el profeta para que recapaciten, ¿no? Sin duda ya los padres estaban muertos, pero él los quiere hacer reflexionar como cuál fue el fin de ellos por su conducta. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas han de vivir para siempre, como diciendo, el mensaje de Dios no va a estar para siempre, porque los profetas ya han muerto. Dios ya les había advertido hace un montón de tiempo que Dios le estaba advirtiendo. Y sin duda que ellos no habían oído la voz de Dios. ¿Y sus padres dónde estaban? Sus padres estaban enterrados en Babilonia. Ese no era el sueño de cualquier judío. El pueblo judío anhelaba ser sepultado y enterrado en sus tierras, con la esperanza de la promesa de la vuelta del Mesías para resurrección y vida. Fíjense, recuerden a Jacob. Jacob le hizo jurar a José que no lo iba a sepultar en Egipto y que lo tenía que llevar y sepultarlo en la tierra de sus padres. Y así fue hasta el día de hoy. Actualmente en la tierra de Hebrón está sepultado Jacob, y era el deseo y la promesa. Era muy importante en ese tiempo donde se enterraba a los seres queridos. Siempre estaba la promesa en la tierra de Israel, ¿no? Así que fíjense qué dolor era para ellos esto que le estaba haciendo ver el profeta. El versículo 6 también sigue con algunas preguntas. Dice, pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Sígueles haciendo pensar en esto. Sigue haciéndoles pensar en que Dios les habló, que Dios les advirtió, que Dios les mostró el camino. Pero ellos es como que no les alcanzó, como que ellos no supieron aceptar lo que Dios les estaba enseñando y les estaba mostrando. ¿No alcanzaron a vuestros padres estas palabras y las ordenanzas que yo les había mandado? Dice. Por eso, dice, volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Sin duda ante estas preguntas, sin duda ante esta reflexión que Dios mismo los lleva, ellos estaban dispuestos a admitir que se habían equivocado, que realmente era justo el juicio de parte de Dios, que realmente había sido justa y oportuna la advertencia y que ellos no la habían escuchado, no la habían sabido escuchar. Hasta aquí vamos a llegar con la meditación de esta porción tan interesante de la palabra y con el deseo de poder después seguir avanzando. Recordemos entonces las enseñanzas de este libro en estos primeros versículos que hemos visto. Comenzamos diciendo en el libro que Dios nos bendice en el momento oportuno. Pensemos quizás la situación que estemos viviendo en este momento, nada pasa desapercibido de parte de Dios y Él nos va a bendecir en el momento oportuno. Él sabe cuándo es ese mejor momento para bendecirnos. Vimos la grandeza
de su providencia, Jehová de los ejércitos, aquel que tiene toda la providencia, toda la posibilidad de bendecirnos y de ser de bendición para todos aquellos que seguimos sus caminos. Pero también vimos las consecuencias de no oír la voz de Dios, las consecuencias que sufrió este pueblo por no ser obediente a los mandatos de Dios, ¿no? Muchas cosas, la verdad, para meditar en estos pequeños versículos, para tener en cuenta. Les animo a que puedan seguir investigando este libro de Zacarías. Si Dios lo permite, más adelante vamos a tratar de seguir compartiendo este libro tan hermoso que tenemos en la palabra de Dios y que muchas veces quizás no lo vemos o no lo meditamos. Que el Señor los bendiga y que realmente quedemos pensando en nuestros corazones sobre estas realidades, en nuestra vida hoy. Realmente si estamos siendo obedientes a Dios, si realmente estamos siendo obedientes a lo que Él manda, si estamos pudiendo asirnos de esa providencia tan grande que Él tiene con cada uno de nosotros y de saber esa hermosa promesa de que Dios siempre nos va a bendecir en el tiempo oportuno. Que el Señor los bendiga.